Bueno, para el escenario del día de hoy tenemos acá un panorama en una hora donde podemos observar la apertura de mercado del domingo, es que no nos dejó un gap, por eso solo hay una línea, y observamos que la distribución continúa siendo bajista, no tenemos ningún cambio al alza, entonces nos podemos mantener de esta manera. Y hay algo muy importante a tener en cuenta y es que la proyección que teníamos inicialmente es continuar viendo el precio caer a otros objetivos. Podríamos pensar, por ejemplo, en este objetivo, pero tenemos en cuenta también que este viernes fue un viernes de NFP, las Non-Farm Payrolls. Entonces prevemos que pueda existir algún tipo de consolidación como sucedió el día de hoy. Listo. Eso es algo que tenemos de contexto inicial y podemos empezar a hacer nuestro análisis top-down. Cuando miramos la temporalidad de 15 minutos, observamos esta caja amarilla que hace referencia a un order block, bearish order block. Este order block a su vez tiene contenido acá en esta caja un fair value gap de 5 minutos que vamos a observar en esta parte, de la punta de esta mecha a la punta de esta otra mecha. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta caída abrupta, aquí se ofreció sell side liquidity, que es la parte baja de esta mecha, pero no hay buy side liquidity. Entonces el precio tiene que ir a ofrecer buy side liquidity. Y recordemos algo, los cuerpos cuentan la historia, las mechas son las que generan el daño, así lo dice Michael. Entonces aquí cuando vemos que el precio ingresa a la zona, no lo tenemos en cuenta como un buy side que se crea en la zona porque lo hace con mechas, no lo hace con cuerpos. Mientras que si observamos antes de la apertura de Nueva York, acá a las 7, ya tenemos un ingreso a la zona y tenemos cuerpos de vela. Eso quiere decir que el precio aquí nos está ofreciendo buy side liquidity, BSL. Una vez sucede esto, podemos observar la reacción a la baja y tenemos en cuenta uno de los objetivos principales. Nuestros objetivos principales van a ser, teniendo en cuenta que este es el buy side, aquí esta franja naranja es el buy side delivery. Si miramos cuál es el origen de todo el movimiento del buy side delivery, va a venir siendo este punto o inclusive esta mecha, el low de esta mecha. Entonces podríamos pensar que este es un objetivo, el que tengo aquí marcado, low de origen del buy side delivery hacia el order block de 15 minutos en amarillo. Eso en un día normal y común y corriente. Pero vamos a ver qué sucede. Continuemos en la temporalidad de 5 minutos. En 5 minutos observamos acá cómo tenemos un market structure shift, un cambio de estructura de mercado para ir a la baja. Y cuando ocurre este shift de mercado con esta vela negra de acá, tenemos lo que inicialmente podría ser un breakaway gap. ¿Por qué un breakaway gap? Fijémonos en este rango, donde tengo el Fibonacci. El Fibonacci nos marca todo este rango, que es nuestro rango operativo del día de hoy, desde el origen del movimiento hasta el final, que sería donde se ofrece el buy side liquidity. Y sabemos que la zona por encima del 50% es la zona premium y la zona de abajo es la zona de discount. Así que tras esta mini acumulación y cambio de estructura de mercado, tenemos un breakaway gap. Pero ¿qué sucede con el breakaway gap? Que lo que esperamos inicialmente con este breakaway gap es que se mantenga intacto. Intacto no quiere decir que el precio no ingrese acá, sino quiere decir que pueda llegar a ingresar, pero con mechas. En este caso lo hace con cuerpos, de manera tal que esto es un indicativo de que el precio posiblemente no pueda llegar a nuestro objetivo final o inclusive objetivos mucho más abajo. Y eso ya es un primer indicativo pues para ser un poco conservadores el día de hoy en operativo. Más tarde, si nos fijamos de nuevo en la temporalidad de 15 minutos, tenemos este Inversion Fair Value Gap. Es un vacío invertido de 15 minutos que cuando vemos que es perforado y el precio regresa a él, lo respeta. Lo respeta especialmente con cuerpos, como podemos observar.
y eso es pues un muy buen indicativo para continuar con el order flow bajista. Pero fijémonos en algo más, y es que este Fair Value Gap invertido que tengo acá señalado está por encima del 50%, o sea, en nuestra zona premium, y tenemos que dirigirnos hacia la zona discount, de manera tal que sigue siendo bastante confiable. Recordemos otra premisa de mercado: cuando el precio llega al 50% del rango que tenemos que operar en el día, que es la zona de equilibrio, es absolutamente normal y esperable que hayan tomas de liquidez interna, como por ejemplo esta de acá, este high y este otro high continuo. Y hay personas que pueden pensar y ser engañadas de que acá tenemos un cambio de estructura. Al tener ese cambio de estructura que llaman chosh, erróneamente, chosh, como le quieran llamar, aquí hay personas que ingresan con una orden de compra y el mercado simplemente, ¡pum!, lo sacan stop loss. Porque no saben que en la zona de equilibrio es normal que ocurran este tipo de inducciones, llaman también algunas personas. Miremos otro concepto muy importante en la zona: el Implied Fair Value Gap. Es un Fair Value Gap de 15 minutos que está oculto, por eso se llama Implied. ¿Cómo lo determinamos? Sencillo. Con un Fibonacci vamos a mirar que esta mecha se traslapa con esta otra mecha. No nos deja el espacio, pero sí se traslapan las dos. ¿Qué hacemos? Con un Fibonacci marcamos todo el rango de esta mecha y el 50% nos va a definir el límite superior del Fair Value Gap implícito. Ahora, con la otra mecha que es esta, hacemos exactamente lo mismo. El 50% nos define el rango inferior. Por eso es implícito, porque está oculto. Y miremos en este momento, en los 15 minutos, cómo el precio tiene casi que un respeto con cuerpos. Puede que no sea aquí perfecto, pero los datos de no todos los proveedores de datos siempre son perfectos y esto puede ser aún así confiable porque no está habiendo ninguna violación del order flow. Es más, hay personas quienes prefieren operar con order blocks y aquí podemos observar este order block que estoy marcando en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, sé que el precio puede seguir cayendo porque hasta ahora estamos saliendo del rango del Buy Side Delivery. Recordemos que el Buy Side Delivery es una entrega del precio para ofrecer Buy Side Liquidity. Entonces, todavía tenemos espacio para recorrer. Y nos encontramos por encima de la zona de equilibrio, o sea, en zona premium. Y esta linecita que ustedes ven acá es otro indicativo de respeto de order flow, que es el precio de apertura de la medianoche. Una confirmación más. Esta linecita azul, fijémonos donde estamos parados, 8:30 am. Esta línea azul que estoy moviendo acá es el CMI, la apertura del Chicago Mercantile Exchange, 8:30. En zona de equilibrio genera manipulación hacia algún array, en este caso order block, Fair Value Gap invertido y el implícito. Voy a eliminar esto para quitar ruido. En este punto, tras la manipulación, y además que van a ser las 9 am, recordemos que de 2 a 9 am tenemos un Silver Bullet, pues tenemos una primera entrada, que es la más confiable y es esta que tengo aquí seleccionada. El primer objetivo de esta entrada y el más importante, teniendo en cuenta lo que mencionamos del breakaway gap fallido, sería la apertura del New York Launch. El New York Launch, si nos fijamos, está marcado a las 12 en punto. A las 12 en punto empieza el New York Launch, que va hasta las 2. En algunos casos hasta la 1:30, hasta las 2. Y a las 2 el algoritmo empieza a tomar la direccionalidad hacia donde se quiere dirigir. Es por eso que este low, antes de las 2, no es roto, porque primero tiene que terminar su entrega. Y su entrega está pensada en dirigir el precio a esta zona para ofrecer liquidez. ¿Listo? Entonces, continuando, vemos esta línea morada que ya les comenté, es la apertura del precio, miren, entre el viernes y el domingo,
es la apertura de mercado y ese es el precio de apertura. Como no hay un espacio demasiado grande, solo puse esa línea, pero hay otras ocasiones donde las aperturas de mercado de semana son más grandes y las brechas suelen tener una cantidad de pips más considerable. En este caso no hubo una diferencia considerable, por eso marqué una sola línea. Y si observamos, cuando se llega al objetivo del time distortion, justamente se crea este measuring gap de 5 minutos que tengo seleccionado. Un measuring gap se suele formar en la mitad del recorrido que queremos realizar completo. Observemos, 50%, estamos justo en la mitad, se crea el measuring gap y esperaríamos, al igual que el breakaway gap, que no se llene con cuerpos. En este caso lo hizo. Eso nos hace desconfiar de este measuring gap. Y aquí en este punto bajo, que coincide con el time distortion, tenemos la apertura del New York Exchange. Entonces, a las 9:30 tenemos la apertura del mercado de acciones y dirige el precio hasta el measuring gap, que también es el 50% del rango, y también tenemos el New Week Opening Gap. Podríamos quizás volver a ingresar al mercado en esta zona con algún tipo de confirmación, dependiendo de cómo analicemos el gráfico, determinamos un stop loss y podemos tratar de buscar este objetivo final, que nunca se da por todo lo que hemos hablado, el irrespeto del breakaway gap, el irrespeto de este otro breakaway gap, nos dan esas indicaciones. Así que lo mejor sería contentarse con este low, que es el de la hora de apertura del New York Exchange. Entonces, bueno, este ejemplo tiene bastantes cosas interesantes que se pueden aplicar todos los días en el mercado.